Buenos días, nosotros somos Zoe Álvarez y Marilina Fernández. Y vamos a estar hablando sobre la épica griega, centrándonos en la Odisea de Homero, mientras explicamos distintas características que presenta la épica. ¿Qué es la épica griega? Primero, para explicar eso, voy a hablar sobre la épica y la poesía épica. La épica es un relato que tiene como centro la figura de un héroe, quien debe enfrentar distintas pruebas donde resulta vencedor y se convierte en un guía. Por su parte, la poesía épica, también conocida como epopeya, es un género literario en verso que narra las hazañas heroicas y aventuras de personajes legendarios o históricos, a menudo con la intervención de dioses o fuerzas sobrenaturales. Este tipo de poesía exalta las virtudes del héroe y transmite valores culturales importantes, sirviendo como una forma de preservar la historia y mitología de una cultura. La poesía épica tiene sus raíces en la tradición oral, transmitiéndose de generación en generación a través de la recitación por bardos o poetas antes de ser escrita. Ejemplos notables de poesía épica incluyen la epopeya de Gilgamesh de Mesopotamia, el Ramayana de la India, Beowulf en la tradición anglosajona y el Cantar de Mio Cid en la tradición española. La poesía épica se caracteriza por su narrativa extensa y estructurada, su uso del verso, conservando siempre el mismo ritmo debido a la acentuación y destinados al canto, junto con su estilo elevado, con un lenguaje formal y estilizado. Este incluye elementos como invocaciones a las musas, enumeraciones de guerreros y batallas, y discursos extensos. En la poesía épica, los epítetos desempeñan un papel crucial al facilitar la memorización y la enunciación de los poemas. Son adjetivos que acompañan a sustantivos para resaltar una cualidad específica. En la poesía épica clásica, personajes como Odiseo son conocidos por epítetos como el ingenioso o el astuto. Además, ciudades como Ítaca son descritas con epítetos que las caracterizan, como Ítaca rodeada por el mar, que ayudan a situar geográficamente los eventos narrados. Los epítetos no solo facilitaban la memorización del texto, sino que también contribuían a mantener la métrica del verso. Luego de haber explicado esto, dentro de la poesía épica se encuentra la épica griega, la cual es una subcategoría específica de la antigua Grecia. Esta forma de poesía se centra en mitos y leyendas de la cultura griega, y sus obras más destacadas son atribuidas a Homero y Hesíodo. Las historias de la épica griega fueron originalmente transmitidas de manera oral por rapsodas antes de ser recompiladas y escritas, en un periodo que va desde aproximadamente el siglo VIII al IX a.C. La épica griega incorpora tradiciones y mitos con raíces en la civilización micénica, mezclados con elementos de la cultura de la Grecia arcaica. Las obras principales de la épica griega son la Ilíada, que la Ilíada es un poema épico griego atribuido tradicionalmente a Homero, un poeta griego de la antigüedad. Se estima que fue compuesta en el siglo VIII a.C., aunque la fecha exacta y la identidad del autor son objeto de debate. La obra fue transmitida oralmente durante siglos antes de ser escrita. La Ilíada narra un episodio de la guerra de Troya, específicamente un periodo de 51 días durante el 10º y último año del conflicto. Se centra en la cólera de Aquiles, el guerrero más poderoso de los griegos, que se retira de la batalla después de una disputa con Agamenón, el líder de los aqueos. La segunda obra es la Odisea. Al igual que la Ilíada, la Odisea se atribuye tradicionalmente a Homero y se cree que fue compuesta en el siglo VIII a.C. Es una continuación de la Ilíada, pero se centra en las aventuras de Odiseo, en su viaje de regreso a casa después de la guerra de Troya. La Odisea comienza 10 años después de la caída de Troya y sigue a Odiseo mientras lucha por regresar a Ítaca, su reino, y reunirse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Durante su viaje, Odiseo enfrenta numerosos obstáculos y desafíos, incluyendo encuentros con cíclopes, sirenas, brujas y dioses como Poseidón y Atenea. La narrativa se desarrolla tanto en Ítaca como en diversos lugares del Mediterráneo. Por lo general, estos relatos épicos siguen una estructura llamada el camino del héroe, que se divide en tres partes. Primer momento, la salida o partida. En esta fase inicial, el héroe abandona su entorno cotidiano y va hacia lo desconocido en busca de la aventura.
Puede ser motivado por una llamada a la aventura, una crisis en su momento habitual o un deseo personal de explorar. Aquí, el héroe cruza el umbral hacia un nuevo mundo, a menudo peligroso. Segunda parte, enfrentamiento y superación de la prueba. En esta segunda fase, el héroe se enfrenta a una serie de desafíos, pruebas y conflictos. Este es el corazón de la historia, donde el héroe crece, aprende habilidades nuevas, hace aliados y enfrenta enemigos. Es como un gallo momento de duda, fracaso y autodescubrimiento mientras el héroe lucha por superar obstáculos. Tercer parte, el retorno. En la última fase, el héroe regresa a su mundo cotidiano, ya transformado por la experiencia. Este retorno suele completar un ciclo de aprendizaje y desarrollo personal para el héroe, y a menudo implica resolver cualquier conflicto que quedará dependiente en su vida anterior. También las acciones se le asignan a hombres de dotes superiores, que son presentados y aceptados como más importantes que otros. Estos son los héroes. Casi siempre son semidioses y en sus historias la atención gira en torno a sus acciones y las aventuras que atraviesan. En el caso de Odiseo, el interés se desplaza hacia su personalidad. Se dice que Odiseo es un héroe con una dimensión más humana. Esto debido a que, por ejemplo, sus padres son simples mortales, aunque son reyes, pero esto se debe a que el héroe siempre debe ser el líder de una comunidad. Además, tampoco tiene poderes sobrenaturales. Él se caracteriza por su astucia y debe recurrir a distintas virtudes para salir victorioso. Para poder convertirse en héroe, el protagonista debe enfrentar una serie de pruebas, y esto deberá hacerlo usando sus características especiales, llamadas dynamis por los griegos. El héroe deberá mostrar esas características en situaciones donde no solo va a tener que usar su fuerza o coraje, sino también su inteligencia, su astucia y su capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, en la Odisea, Odiseo se enfrenta a distintos obstáculos que requieren más que su fuerza física. Tiene que usar su ingenio para superar situaciones y enemigos que son más poderosos que él. Esta característica es incluso elogiada por Atenea, cuando Odiseo, al llegar a Ítaca, le miente sobre su identidad. La Odisea se destaca por su narrativa de viajes y experiencias. A diferencia de otros relatos épicos, la mayor parte centrados en la guerra, esta poesía épica se caracteriza por sus representaciones de vida y las pruebas que enfrenta Odiseo en su viaje de regreso a Ítaca. Asimismo, el relato adopta una narrativa conocida como in media res, que significa en medio de la acción en latín. En lugar de empezar por el principio de la historia, Homero introduce a Odiseo ya enfrentando desafíos luego de la guerra de Troya. Esto se evidencia cuando Odiseo es retenido por Calipso en su isla, mientras todos los demás guerreros habían regresado a casa. Esta estructura narrativa hace que las acciones se desarrollen en diferentes ámbitos. Por lo tanto, en la Odisea, los personajes se mueven en tres planos paralelos. El primero es el plano superior o divino. En el plano divino de esta épica, los dioses intervienen directamente en la vida de los mortales, ejercen influencia sobre los destinos y decisiones de los personajes. Por ejemplo, Zeus y Atenea deciden que es hora de que Odiseo regrese a su hogar, y Hermes, junto con Atenea, viajan hacia el mundo de los humanos para que los planes de los dioses se concreten. El segundo es el plano medio o humano. En el plano humano se desarrollan las acciones y relaciones de personajes mortales, especialmente en Ítaca. Por ejemplo, cuando Penélope tuvo que resistir la presión de los jóvenes de la isla, que intentaban convencerla de que su marido, Odiseo, ya había muerto para poder casarse con ella. El tercer plano es el plano inferior o semihumano. Este incluye encuentros de Odiseo con seres míticos y sobrenaturales durante su regreso a Ítaca. Por ejemplo, cuando Odiseo se encuentra con el cíclope Polífemo, el cual devora a varios de sus hombres y del que escapa gracias a los engaños del héroe. Además de su impacto en la literatura antigua, la Odisea inspiró numerosas reinterpretaciones modernas e inspiró una gran cantidad de artistas de todas las épocas, sobre todo en el Renacimiento. Estas adaptaciones contemporáneas no solo honran la estructura narrativa y los personajes emblemáticos de Homero, sino que también ofrecen nuevas perspectivas sobre la astucia de Odiseo y la complejidad de sus aventuras. Existen muchas versiones de la obra, que varían en detalles como los diálogos, la secuencia de eventos y la interpretación de los personajes, reflejando tanto la evolución de la narrativa épica como las preferencias de diferentes públicos.
Estas versiones adaptan la historia para diversos contextos y audiencias, desde interpretaciones literarias detalladas hasta versiones simplificadas para uso educativo. Vamos a comparar los cantos 10, 11 y 12 de la versión de Homero con una versión escolar. En el canto 10, la Odisea de Homero, Odiseo y sus hombres llegan a la isla de Eolo, el guardián de los vientos. Eolo les entrega una bolsa que contiene todos los vientos desfavorables, permitiendo solo al viento del oeste soplar para guiarlo a Ítaca. Después de 9 días de navegación, cuando Ítaca está a la vista, los hombres abren la bolsa, pensando que contiene oro, desatando los vientos y alejándose de su destino. Regresan a Eolia, pero Eolo se niega a ayudarlos nuevamente, creyendo que están malditos por los dioses. Posteriormente llegan a la isla de los Lestrigones, gigantes caníbales que destruyen toda la flota de Odiseo excepto su propio barco. Luego llegan a la isla de Circe, donde algunos hombres son convertidos en cerdos por la hechicera. Hermes le da a Odiseo una hierba mágica para resistir los encantos de Circe, y él la obliga a liberar a sus hombres. Permanecen en las islas durante un año antes de seguir su viaje, siguiendo las instrucciones de Circe de consultar a la divina Tiresias en el Hades. En la versión escolar, Odiseo y sus hombres llegan a la isla de Eolo, quien les da una bolsa con los vientos desfavorables, atada con un hilo de plata. Navegan durante 9 días y, al 10.º día, los hombres abren la bolsa creyendo que contiene tesoros, desatando los vientos y alejándolos de Ítaca. Regresan a Eolia y Eolo se niega a ayudarlos nuevamente, creyendo que Odiseo está maldito. Este episodio se dramatiza más, detallando la desconfianza y la codicia de los hombres. El episodio de los Letrigones no se menciona en la versión escolar. Posteriormente llegan a la isla de Circe, donde se encuentran animales encantados. Euríloco y algunos hombres se exploran y son transformados en cerdos por Circe. Hermes da a Odiseo una hierba mágica y él resiste los encantos de Circe, obligándola a liberar a sus hombres. Permanecen en la isla durante un año, disfrutando de la hospitalidad de Circe. Al final del año, Circe les indica que deben consultar a la divina Tiresias en el Hades. En el canto 11 de la Odisea de Homero, Odiseo llega al Hades para consultar a la divina Tiresias y obtener consejos sobre su regreso a Ítaca. En su viaje al inframundo se encuentra con las almas de varios héroes y personajes reconocidos, como Aquiles, Agamenón y su propia madre, entre otros. Tiresia le revela profecías importantes, incluyendo advertencias sobre los peligros que enfrentará en su regreso y la venganza que tomará contra los pretendientes que asedian su hogar. Odiseo también habla con las sombras de las mujeres, incluida la de su madre. En el canto 12 de la Odisea de Homero, Odiseo y sus hombres navegan más allá de la isla de Circe y llegan a la peligrosa isla de las Sirenas. Odiseo, advertido por Circe, se ata a sí mismo al mástil de su barco para resistir el canto seductor de las sirenas, mientras sus hombres, tapados los oídos con cera, navegan con seguridad. Luego pasan por entre Escila, un monstruo de múltiples cabezas, y Caribdis, un remolino gigante, perdiendo a algunos de sus hombres en el proceso. Finalmente llegan a la isla de Trinacia, donde los hombres desobedecen las órdenes de Odiseo de no tocar el ganado de Sol. Como consecuencia, Zeus castiga su insolencia enviando una tormenta que destruye el barco y mata a todos menos a Odiseo, quien naufraga en una balsa y llega a la isla de Calipso. Estos dos cantos en la versión escolar son omitidos, y luego del canto 10 pasa al canto 13, donde Odiseo llega a Ítaca. Las diferencias entre ambas versiones son el nivel de detalle y la inclusión de episodios. La versión original de Homero es más poética y formal, incluyendo más detalles sobre el entorno y los personajes secundarios como Hermes. En cambio, la versión escolar simplifica la narrativa, omitiendo episodios como los Lestrigones y enfocándose más en los diálogos y las emociones de los personajes. La versión escolar también pone más énfasis en las acciones y consecuencias humanas, como la desconfianza y la codicia, mientras que la versión original se centra en el viaje épico y los desafíos divinos. En general,
La versión escolar está adaptada para ser más accesible y comprensible para un público joven, mientras que la versión original mantiene el estilo y la complejidad de la épica de Homero.